En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y colocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Demos más glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Por favor, tome asiento. Gracias al Señor por estar frente a su palabra, que es viva, eterna y poderosa, que ha traspasado la barrera de los tiempos para llegar hasta nuestros días y poder ser predicada en este lugar. Los hermanos que estuvimos ayer, le hago una pregunta: ¿de qué hablamos ayer? Del avivamiento. Avivamiento, hermano. Solo tú el avivamiento. Gloria a Dios. ¿Y el día viejo de qué hablamos? Que había que trabajar, que la labor para gozar del fruto debe trabajar primero. Amén. Hay que guardar la palabra, hermano, hay que simbolizarla porque nos va a servir en el tiempo. Amén. Hoy día queremos tratar de tomar otro asunto, otro pasaje bíblico, pero enfocarnos en un mismo tema, que es también hablar acerca de avivamiento. Ayer tratamos de poder dejar lo más en claro posible de que el avivamiento era tratar de reavivar. Creo que todos los que estamos aquí somos cristianos evangélicos. ¿No hay ninguna visita? Todos somos creyentes. A ver, levante la mano, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? A ver. Ya, todos somos cristianos. Gloria a Dios por eso. Dijimos que avivamiento significa reavivar. Y en este tiempo en el cual nos encontramos, alguien me preguntó hace un tiempo, me dijo: hermano, ¿cuál es el tiempo preciso para que Dios manifieste un avivamiento? Una pregunta que me causó mucho, porque hay que conocer, usted debe aprender a conocer los tiempos. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos hipócritas: que miráis el viento de donde sopla y sabéis que va a llover. A los cristianos de su lado del redondeo, usted sabe que sale el norte y tiene lluvia, sale el sur y dice: bueno, va a haber bueno. Sabemos los tiempos. Pero un cristiano, hijo de Dios, también debe conocer los tiempos en los cuales estamos insertados. Ver a través de las Escrituras en qué tiempo nos situamos, y a raíz de la Biblia nos vamos a dar cuenta que el tiempo en el cual estamos es postrer. ¿Cuántos dicen amén? A ver, este es el último tiempo, y Joel profetizó algo para nuestros posteros días. Él dijo que en los posteros días había necesidad de un derramamiento del Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál es el tiempo para un avivamiento? Este es el tiempo para un avivamiento. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando la sociedad, cuando
mundo, cuando la gente afuera comienza a pervertirse, comienza a caer en iniquidad, en morbosidad, en pecado de inmoralidad, la iglesia tiene que preocuparse. Porque es el tiempo más crudo que azota a la iglesia. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros debemos pensar en el bienestar de nuestros miembros, en el bienestar de nuestros jóvenes, en el bienestar de nuestros adolescentes. Una de las más grandes preocupaciones para mí como ministro del Señor es ver a nuestros niños conduciéndose en estos días, en el año 2013, a las aulas, a las escuelas. Antiguamente los niños iban felices a las escuelas, no había preocupación de lo que le iban a enseñar en las aulas. Hoy en día es terrorífico porque en las mismas aulas, en los mismos colegios le están enseñando principios que van en contra de la voluntad de Dios. Y esto debe alertar a la iglesia. Amados hermanos, Isaías dice la Biblia que estaba en un tiempo donde dice la Biblia que él se consideraba un hombre inmundo de labios y habitaba en un pueblo que tenía labios inmundos. El capítulo 1 nos muestra la realidad del pueblo en el cual vivía Isaías, una nación pecadora, una nación comparada a los sodomitas y a los de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. La perversidad de aquellos días, en medio de ellas estaba el profeta Isaías, envuelto en ese mundo, viviendo en ese mundo, viviendo en esa sociedad, estaba el profeta Isaías. Dice la palabra que había violencia, había guerras, pleitos, herejías, contiendas, enemistades, había inmoralidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, la promiscuidad, la morbosidad, estaba en aquella ciudad, en aquella nación pecadora. Allí estaba Isaías, hermano. Y es el mismo tiempo en el cual está insertada la iglesia, el mismo tiempo en el cual está insertado el hermano Andrés, está insertado usted. No estamos lejos de esos tiempos, miramos nuestra tierra, nuestra sociedad, miramos nuestra nación chilena. La iglesia está temblando, hermano. Los que tienen discernimiento de las Escrituras y los que somos hombres de Dios estamos temblando, hermano. Estamos a punto de que se haga un cambio de mando y los políticos están presentando sus propuestas a la nación, al gobierno, al Estado, y la iglesia está temblando, hermano. Porque todos los hombres que pretenden llegar, sentarse en el tribuno más alto de nuestra nación, traen amenazas para la iglesia evangélica chilena. ¿Y dónde está la iglesia? Metida en las trincheras, metida en sus cuevas, metida y encerrada entre sus cuatro paredes. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos que Dios toque a la iglesia, porque solo un avivamiento desechará la cobardía y nos dará valor y valentía para hablar la verdad, aunque a la gente no le guste. Que Dios nos bendiga. Para eso necesitamos pasar por esta situación que pasó este hombre de Dios. Dice que un día se fue al templo, gloria a Dios por los que vinieron a la iglesia de Dios. Dice que un día Isaías se fue al templo. Primero dice la Biblia, el primer versículo dice, en el año que murió el rey Usías. Dese cuenta primero de eso. En el año que murió el rey Usías, había un rey en aquella nación que gobernaba al pueblo. Isaías tenía la mirada puesta en Usías. Y muere el rey Usías. Y Isaías quita la mirada del rey y pone la mirada en el alto y sublime. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe cuál es la realidad catastrófica de la iglesia en estos días? Es
muchos tienen la mirada puesta en los hombres. Le pasa lo mismo que le estaba sucediendo a Isaías. Isaías no quitaba la mirada del rey, siempre estaba mirando al rey Usías. Murió el rey Usías y Dios vio al alto, aquel que habita en la altura. Es menester que para que vivamos un avivamiento, algo tremendo en Dios, primero quitemos la mirada de los hombres. Porque los hombres, hermanos, por muy santos que se crean, son seres humanos, van a cometer errores, van a fallarnos. Pero cuando quites la mirada de los reyes de la tierra y pongas la mirada en el Rey de Reyes, tu vida va a cambiar y va a ser diferente. Vi yo al Señor, imagínense, vi yo al Señor, vi yo al Señor, no le contaron, Él lo vio, hermanos. Dice, vi yo al Señor, Él entró al templo y dice que en la puerta del templo dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y dice que tenía 6 alas, con 2, dice que cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, alabado sea el nombre del Señor, reflejando la absoluta santidad del Dios que estamos alabando. Con 2 cubría su rostro, con 2 cubría sus pies y con 2 volaba. Que Dios nos bendiga. Si hago una pregunta, ¿usted sabe que el Dios que está aquí es santo? Amén. ¿Usted sabe que el Dios que está aquí es santo, hermano? Amén. Amén. Y no solo santo, sino 3 veces santo. Amén. Nosotros no sé si llegaremos a alcanzar el nivel de algún día llegar a ser santos, aunque sea una vez. Pero Dios es 3 veces santo. ¿Sabe que el atributo más glorioso que tiene Dios es su santidad? Porque la Biblia nunca dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No dice la Biblia, Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. La Biblia en ninguna parte de la Biblia atribuye un atributo a 3 veces solo la santidad de Dios. Y los ángeles día y noche allá en el cielo están declarando la santidad de Dios. El atributo mayor que debe entender la iglesia aquí en este lugar es que Dios es santo. Amén, hermano, Dios es santo. Por eso es que yo ayer les decía, o el miércoles creo, tenemos que ser cuidadosos, hermano, porque el Evangelio santo que predicamos es santo. Por eso es que la gente mira tanto al Evangelio y al canuto, aleluya, gloria a Dios, porque el Evangelio es santo. Amén, que Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Y el uno al otro dice, daban voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado en algún culto o en alguna reunión, alguien, no creo que toda la congregación, pero alguien alguna vez ha tenido la experiencia de sentir que el lugar donde estamos está temblando. No sé si alguna vez orando en su casa ha sentido que físicamente, no imaginariamente, sino físicamente, el lugar en el que nos estamos está temblando. Eso es que verdaderamente Dios está visitando el lugar. Eso significa que alguien más poderoso que toda la tierra se metió en el lugar donde tú estás, y la sola presencia de Dios hace que ese lugar tiemble, hermano. Yo recuerdo una experiencia que nunca se me va a olvidar. Creo que fue en el mes de abril, para los días de Semana Santa, fuimos invitados a un seminario allí en el lugar de Río Negro, cerca de la ciudad de Osorno, un seminario ministerial, se llamaba Tiempo de Gloria. Yo fui invitado a predicar el día viernes, la primera noche, allá a Río Negro. Eso se realizó en un colegio, estaba repletísimo el colegio de hermanos de todos lugares anexos de nuestra misión. Y había varios pastores, evangelistas allí que fuimos invitados a exponer durante el día, durante la tarde. Y la primera noche oramos y predicamos la palabra, y luego después oramos por bautismo del Espíritu Santo.
Y mientras Dios manifestaba su gloria, había niños siendo bautizados de 5 o 6 años, de 7 años, hermanas de edad estaban siendo bautizados allí frente a la plataforma, a la tarima donde estábamos. Y cuando mientras Dios estaba manifestando su gloria, nosotros sentimos corporalmente, después con algunos hermanos, me dijeron, hermano Andrés, ¿sentiste lo que sucedió? Yo le dije, no sé si usted sintió lo mismo que yo, pero yo sentí que estaba temblando y que la tarima se estaba moviendo. Él me dijo, yo sentí lo mismo, hermano, yo sentí que el púlpito se me movía. Yo le dije, hermano, no se te habría pasado las copas con el vino. No, me dijo, no, hermano, estaba moviéndose el púlpito. Eso es cuando Dios manifiesta su gloria. Los quiciales, hermanos, son los pilares. Los pilares del templo estaban siendo movidos a causa de la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? Bendito sea el nombre de Dios. Dice que la gloria de Jehová se llenó de humo, hermano. Amén, hermano. Se llenó de humo, hermano. Igual que cuando Salomón dedicó la casa para Jehová, dice que él acabó del arca y los fuegos del cielo y la casa también se llenó de humo. La expresión del humo está bien prototipo de la gloria del Señor. Una nube, una gloria tremenda que puede visitar a la iglesia, donde todos somos atraídos por la atrayente gloria del Señor. Tanto así, hermanos, que la gente no puede estar de pie delante de la presencia de Dios, porque es tremenda la gloria de Dios. Qué tremendo. Aquí yo creo que ustedes nunca han experimentado un terremoto. Dios los libre, hermano. Pero cuando tiembla, hermano, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el terremoto ahora de febrero del año 2010, si no me recuerdo, creo que fue el 27 de febrero, parece que fue del año 2010, cuando mientras estaban bailando y brincando ahí en la Quinta Vergara, el festival este famoso de Viña, mientras el Señor le movió el piso y patitas para la casa para que las quiera, alaba la gloria del Señor. Y después mostraron los videos, hermano, era increíble cómo los hermanos, no los hermanos, sino la gente se asustaba, hermano. Se balanceaba las cosas, es terrible cuando Dios mira la tierra, porque la Biblia dice que cuando Dios mira la tierra tiembla. Dios miró a la tierra el 27 de febrero del año 2010, miró a Concepción, alabado sea el nombre del Señor. Y tengan cuidado, hermanos, que hace pocos días atrás, estando en la ciudad de Puerto Cisne, comentábamos con una pastora de nuestra misión, con la pastora Patricia. Ella me decía, hermano Andrés, supiste que el negrito, el africano, que vino a profetizar del terremoto antes de que sucediera, que no fue recibido en los templos grandes, sino que fue recibido en templos chicos, porque los grandes no quieren recibir a los profetas de Dios, a los verdaderos hombres de Dios, los grandes no los reciben. Esa es la verdad de nuestra iglesia, de la apostasía de hoy, que cuando alguien viene a profetizar el lujo, la plata, el dinero, la casa, el auto, la carro, la prosperidad, todo le recibe, le abre las puertas, le abraza, le sienta en los mejores puestos. Pero cuando viene un hombre de Dios a profetizar el juicio, el arrepentimiento y el convertimiento del pueblo de Dios, pocos son los que le abren las puertas. Y este negrito africano con la barbita, vestido entero de blanco, fue recibido en los templos chicos, y desde allí, desde los templos chicos, profetizó que Concepción iba a ser sacudida por un terremoto, que Chile iba a ser sacudido por un terremoto. Y nadie le creyó. Y luego, después que pasó el terremoto, todos lo mandaron a buscar porque verdaderamente era hombre de Dios. Pero él vino a profetizar una vez al juicio y vino a decirle al pueblo y a la iglesia que se arrepintiese y se convirtiese, porque un mal peor le venía que había sucedido. Y se fue el africano. La iglesia, amén, gloria a Dios, saltaba, brincaba, danzaban, hablaban en lenguas, aleluya, gloria a Dios. Y la gloria de Dios era tremenda cuando el africano, el negro, profetizaba. Pero pasaron los días, los meses, y la gente se olvidó de la profecía. Volvieron a caer en el pecado, volvieron a apostatar de su fe, volvieron a prostituirse con el mundo. Y Dios lo volvió a enviar hace poco a Chile, a templos chicos de nuevo, a decir que la mano de Dios viene con grosura para Chile. Porque Chile no se quiso arrepentir y no convertirse. Y esta vez ya no vino con voz de misericordia, sino con voz de juicio. De que Dios habla y de que Dios come. Por eso la iglesia necesita avivamiento. La iglesia necesita avivamiento, hermano. La iglesia necesita avivamiento. ¿Sabe que no necesitamos que Dios nos mueva la tierra para que usted se avive? Porque eso es para los religiosos, hipócritas, falsos y mentirosos, que viven una vida liviana, que cuando tiembla
Los templos se llenan, ¿sabe? Era terrible, era tremendo. La gente después del terremoto allá en febrero, en Concepción, tenían que hacer 3 cultos al día, porque toda la gente estaba en los templos evangélicos. Vaya Concepción, las iglesias nuevamente están vacías. Porque la gente se asusta solo por un rato. Solo aquellos que aman a Dios son fieles. Aunque haya terremoto, no haya, están en la casa de Dios. Que Dios nos bendiga. ¿Cuántos alaban a Dios en este día? ¿Cuántos dan gloria al Señor en este día? Alabado sea Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Es tremendo cuando la gloria de Dios se manifiesta. Isaías dice que ¡ay de mí! Dijo Isaías. Mira qué terrible. ¡Ay de mí que soy muerto! Dijo Isaías. Porque siendo yo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Es terrible cuando alguien ve a Dios. Y Moisés cuando estaba orando y él estaba en el pacto renovado, dice que él estaba de rodillas, con la cabeza inclinada en tierra, con la cabeza puesta entre medio de las 2 piernas y el rostro inclinado en tierra, en el polvo. Dice que de repente él vio que algo pasó delante de él y dice, y tuve temor de levantar la cara y ver al que estaba pasando. Oiga, Dios no es juguete de nadie, hermano. ¿Sí? Dios no es juguete de nadie, a Dios hay que tenerle temor. Por eso la iglesia necesita un avivamiento. ¿Sabe usted por qué? Porque una de las cosas que ha perdido la iglesia en este tiempo es el temor a Dios. Dígame que no. Es verdad, la iglesia perdió el temor a Dios. La iglesia perdió el temor a Dios. Solamente hay que entrar en nuestros templos evangélicos y darnos cuenta de la realidad de la iglesia, de la falsedad que se vive en muchas iglesias, de la liviandad que se vive en muchas iglesias. Es una cosa terrible, espantosa. Yo cuando tuve la oportunidad, y las varias veces que he tenido la oportunidad de llegar a Argentina, hermano, es terrible la mundanalidad que hay dentro de los templos evangélicos. Es espantoso. Por eso Dios nos guarda, hermano. Dios nos guarda. Dios guarda a la iglesia en estos tiempos. Ay, que soy muerto. Cuando Dios manifiesta su gloria, hermano, es terrible. Es posible de que la gente caiga muerta. Solo la presencia de Dios, hermano. Solo la presencia de Dios. Porque aquí no estamos adorando ni idolatrando ni cualquier cosa. Aquí está el Señor, hermano. Le pregunto a usted, hermano, ¿se acuerda de la primera vez que entró a la iglesia evangélica? ¿Alguien aquí se acuerda de la primera vez que haya entrado a un templo evangélico? ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levánteme la manito. 1, 2, 3, 4. Sí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Se sentaron en la última banca, yo creo. La mayoría, excepto cuando son visitas, se sientan en la última banca. No se sientan identificados los que vinieron de visita hoy día. Pero es típico. Siempre se sientan en la última banca. Pero hoy en día ha cambiado la cosa. Ya en mi iglesia, todos los evangélicos están atrás y la visita la mandan adelante. Están más amantes a la presencia de Dios las visitas que la gente que se congrega, porque ellos todos ocupan la última banca, llega la visita y no hay espacio para la última banca porque todos los hermanos están atrás. Hay que decirle, hermanitos, por favor, córranse a las primeras bancas y den en la última banca la visita. Que Dios nos bendiga, hermano. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Y la mayoría de la gente que viene por primera vez, hermano, al entrar al templo, aún antes de entrar al templo ya comienzan a sentirse extraños. El entrar en la puerta, hermano, cuando hay presencia de Dios, el entrar en la puerta ya comienzan a sudar frío, a transpirar. Se canta y ellos están allí. Hay algunos que hacen esto, hermano, parece como para pasar los nervios. Pero no es los nervios, hermano, es la pura presencia de Dios que los hace temblar, hermano. Mientras se predica están incómodos, quieren a puro pescar el tranvio y mandarse a cambiar. Y no es que el predicador esté gritando mucho, es que la presencia de Dios hace que el pecador tiembla su presencia, hermano. Y es lo mismo que debe hacer la iglesia, hermano. ¿Sabe? En estos días, uno entra a las iglesias, predica la palabra, uno se prepara, ora, ayuna, pasa tiempo con Dios. Yo a veces viene a la iglesia está tan indiferente a recibir la palabra, hermano. Es terrible, sí, hay hermanos que están en
pensando en cualquier cosa, pensando en la escuela, en los amigos, pensando en la comida, pensando en las vacas. Cuando Dios nos está hablando, hermano. Es su voz, hermano. Es su voz. El Señor nos bendiga. ¿Sabe lo que sucedió un día? El pueblo de Israel dijo a Moisés: Moisés, ya no queremos escucharte a ti, ahora queremos nosotros hablar con Dios. No sabían los gallitos lo que se iban a esperar, ¿eh? Bueno, Dios le dijo: ya, Moisés, vamos a preparar el ambiente, que se consagre, que ayunen, y vamos a platicar con el pueblo. Alabado sea Dios. ¿Alguien quiere hablar con Dios hoy día? Bueno, estuvo linda la cosa y Dios se presentó. Ni siquiera habló Dios, solamente comenzó a mover relámpago en el cielo. Tembló la tierra, las rocas se partieron y patitas para la casa del pueblo de Israel para que las quiebren, hermano. Dijeron: Moisés, no queremos hablar con Dios. Háblanos tú por Dios, alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos quieren escuchar al predicador hoy día? A ver. O yo me aparto de aquí, que le hable Dios y esta cosa va a quedar a pura partidora de bancas. Que Dios nos bendiga, hermano. Es terrible nuestro Dios, hermano. Dice la palabra que la primera vez que Edras se paró en el púlpito, ni siquiera Edras había terminado de predicar, de leer, hasta que pienso que ese hombre no estaba gritando, solo estaba leyendo, y dice que el pueblo cayó a tierra y lloraban, y nadie los paraba de llorar mientras Edras leía la ley de Jehová. Que Dios nos bendiga. Hermano, la palabra que predicamos es palabra viva, eficaz, poderosa, eterna. Se entra hasta partir el alma y tiene los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Es increíble. Mientras nosotros predicamos, a veces estamos en lo más fogoso, predicando. A mí me ha pasado, de repente yo estoy predicando fogoso, predicando de Pedro, Juan, Diego, de allá, del apóstol, de la María Magdalena, voy para allá, traigo a Moisés, traigo a Elías, lo junta todo con un revueltico, estoy predicando. De repente Dios da un pensamiento, alguien está pensando algo malo, aleluya. Porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. Así que cuidado con lo que está pensando, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos dejamos usar por Dios, somos cosas serias, hermano. Un día, hace poco estuve allí en Panguipulli, fui con un hermano, Jeremías Lewe, de allá de Panguipulli, ahora está en Puerto Cisne. Me conoce a mí, varias veces he ido a Puerto Cisne y sabe cómo yo trabajo. Yo vengo a la iglesia del Señor, allí las iglesias que usan el velito blanco, no sé si alguna vez ha visto las hermanitas que andan con el velito blanco, y allá me llevó el Señor a una iglesia que está metida por allá por puras parcelas donde hay puros ricos, y la mayoría de los hermanos que van ahí son hermanos que cuidan las casas de los ricos, y allá me llevó el Señor, lugar de cercano, y allá también me fui a retirar a alabar la gloria del Señor. Estuve martes, miércoles, jueves y viernes. El viernes el pastor se paró y dijo: hermano Andrés, trabaje con confianza nomás. Si el Señor quiere usarlo, que lo use nomás. Déjese usar por Dios. El hermano Jeremías le decía: no, pastor, déjelo que esté así nomás. Porque sabe que cuando Dios usa a alguien, Dios lo usa. Si hay que desmantelarle la iglesia al pastor, hay que hacerlo, alaba la gloria del Señor. Porque Dios tiene que tratar con el pueblo, hermano. Que Dios nos bendiga. Y uno cuando se dice, después del día sábado tuvimos una vigilia de la amanecida allí en Panguipulli, y empezamos a las 8 y terminamos a las 8 de la mañana. A mí me tocó el sermón de las 4, cuando ya todos están así, gloria a Dios para siempre, y ya están cabeceando los hermanos. Es que me voy con él y gloria a Dios que los que velaron, ¿cómo es? Ahí son aniñados. Claro, que los que velaron, todos cabeceando. Uno tiene que entrar a las 4 de la mañana y ya con la garganta para la historia. Esos días, a las 4 de la mañana pararse a predicar, y por Dios que Dios se movió su mano. Los que estaban durmiendo después andaban brincando, bautizados en el Espíritu Santo, porque Dios manifestó su gloria. El mejor vino lo bebimos a la amanecida. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos creen que el alto y sublime está aquí? A ver. ¿Cuántos creen que el alto y sublime está aquí en este día? Aleluya. Que Dios nos bendiga, alabado sea Dios. Ay, bendito es su muerte. Increíble, dice Isaías. Pudo haber caído muerto delante de la presencia del Señor. Pudo haber caído muerto. Cuando Dios manifiesta su gloria es terrible.
A veces no nos podemos estar en pie delante de la presencia de Dios. No podemos estar en pie delante de la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga. Dios haga destilar su gloria en este día. ¿Cuántos quieren ser tocados por Dios en este día? Dios les toque de bien. Su trabajo y su esfuerzo no sea en vano en este día. Vinieron por una bendición y creo que Dios se la va a dar. Lo creo con todo mi corazón. ¿Sabe que cuando hay más esfuerzo, Dios más bendice? Dios premia el esfuerzo. Dios premia el esfuerzo. Yo lo viví, una de las mayores y densas glorias que he vivido fue en el lugar de Bolivia, allá en el lugar de Mecollita. Allá en los cerros altos de Bolivia el Señor nos llevó a predicar su palabra, a atravesar las fronteras, salimos por Argentina y nos fuimos alrededor de 8 horas, meternos para arriba, para los cerros allá en Bolivia. Una iglesia totalmente, donde la gente está totalmente atrasada, por decírselo así. Los niños allá, los jóvenes allá en Bolivia, en ese lugar donde yo fui, no conocen un celular, no conocen un iPhone, no conocen un nombre, no tienen ni idea de eso. No hay luz eléctrica, la gente usa linternas. Un lugar totalmente, ¿cómo le diría?, que está lejos de la civilización, desde lo que nosotros tenemos hoy día. Hoy día los niños vienen con los celulares a la iglesia, están con los iPhones. En la iglesia habla la gloria del Señor, allá no, hermano. Allá los niños estaban totalmente atrasados. Y allá, y sabe, hermano, que los cerros eran terribles. Era una cosa increíble. Nosotros tuvimos la oportunidad de quedarnos en el templo. Había un lugar allí donde pudimos quedarnos y allí nosotros nos quedamos. Todo el día estábamos dentro del templo, estuvimos predicando. Y sabe que era hermoso. Nosotros pudimos vivir una experiencia tremenda allí. Sabe que con los cerros predicamos, no necesitamos ni bocina, ni megáfono, ni parlante, sino que solamente levantábamos la voz y el cerro de al frente nos respondía y nos dispersaba la voz por todo el lugar. Así predicaba Juan el Bautista, qué hermoso. Yo me creía Juan el Bautista en Bolivia. Predicaba. Traigan a la campaña y sabe que la gente estaba lleno porque veían a 2 locos en un cerro gritando que había una campaña en la iglesia. La gente vino por curiosidad para saber quién eran los locos que estaban predicando y Dios se glorificó. Y la gente venía de los cerros, bajaban los cerros, 1:30 de camino, 2 horas, hermano. Subían cerro, bajaban cerro, subían cerro, bajaban cerro y venían a la iglesia, hermano. Y ese esfuerzo se vio reflejado en la tarde, en la noche de la campaña. El esfuerzo de bajar cerro, subir cerro y bajar cerro hizo que 40 almas se salvaran en una sola noche, hermano. Tremendo, hermano. La gente cuando orábamos, hermano, no podía ni siquiera le poníamos las manos y quedaban desplomadas en el suelo, hermano. La gloria de Dios moviéndose sobre la iglesia, hermano. Así que Dios va a premiar su esfuerzo, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? A ver. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. A ver, acompáñenme fuerte, diga carbón encendido. A ver. Con ese ánimo, hermano, gloria a Dios. Encendieron todos los altares por haber y por haber. Diga fuerte, carbón encendido. A ver, dígase primero, hermano, y después se levantó a la cita. Que Dios nos bendiga. A ver, diga carbón encendido. Dice, y en su mano, dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y dice que vino un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, de la presencia de Dios. Es decir, el serafín fue al altar de Dios, tomó con tenazas el carbón y vino y voló hacia Isaías. Que Dios nos bendiga en este día. Dios nos bendiga en este día, hermano. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y aquí está tu culpa y limpio tu pecado. Solo un toque de Dios basta para que el hombre sea limpiado de todo su pecado. Solo un toque de Dios basta. ¿Sabe que la iglesia necesita profundamente recibir un toque del carbón de Dios? Lo necesitamos con urgencia. ¿Sabe usted por qué? Una de las
más grandes realidades. Espero que no se moleste conmigo. Que a veces ha azotado a la iglesia, a la mayoría de los miembros de nuestras iglesias. Es que a veces nos creemos tan santos, tan justos y tan perfectos. Y tenemos una actitud como los fariseos del tiempo de Jesús, que vivían mirando la falta del hermano e ignorando su propia falta. Que Dios nos bendiga. A veces nosotros nos creemos tan buenos, tan santos y tan limpios, pero cuando nos presentamos delante de Dios, hermanos, por Dios, que nuestras inmundicias se notan. Porque hemos errado, hemos fallado, hemos dejado muchas veces al Señor. Que Dios nos bendiga. Y allí estaba Isaías. Vino a la casa de Dios, se encontró con el alto y sublime. Y Dios en su infinita misericordia. Isaías hasta ese entonces no era profeta. Usted puede decir, hermano Andrés, pero Isaías fue un tremendo profeta. Sí, pero hasta ese entonces era un simple miembro. Porque ahí recién estaba recibiendo el llamado. Luego de aquello Dios lo usó para el ministerio profético. Antes de aquello, era un simple miembro y allí estaba Isaías recibiendo el llamado de Dios. El llamado profundo de Dios, hermano. No sé si la otra vez se le conté, hermano. Creo que parece que sí se los conté, parece muy... El diablo me hizo una trampa hace algún poco tiempo. Regresando de una campaña, el diablo me robó. Y me robó el notebook, la cámara de video, la cámara fotográfica, mi Biblia, mi bitácora, muchas de las cosas pertenencias del ministerio se las llevó, más de encima me llevó un pasaje completo que tenía que viajar al norte de Argentina ya, alrededor de 180,000 pesos que llevaba el plata argentina en el bolso, se los llevó. El diablo quería impedir que yo viajase a Argentina, hacia Jujuy. En un día domingo, regresando a la campaña de Quellón, me robó. Y allí perdí todo el material, todos los videos, hasta los videos de aquí lo perdí. Así que yo estoy predicando a la Junta, hermano. No sé qué habría predicado antes, pero si hay algo que ya haya predicado, recíbalo en el nombre del Señor, hermano. Pero Dios no se equivoca, hermano. Y yo parece que les conté una situación de los patos, a ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda que yo le haya hablado de patos en alguna predicación? ¿No? ¿No prediqué de patos yo? Bueno, el día le voy a hablar de los patos. Siéntese bien en la silla y escuche la historia de los patos. Esta es una historia, dice que una vez un hombre fue a una laguna. Todos los días se iba a la laguna a ver los patos. Porque eran lindos los patos, eran blancos los patos. Eran hermosos y el hombre todos los días iba a la laguna a ver los patos que eran blancos, eran lindos, eran hermosos. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver patos blancos. Y son lindos los patos blancos. Yo todos los días iba a la laguna. Levantaba por la mañana y por la tarde iba a la laguna a ver a los patos. Pero dice que en aquel lugar, un día nevó. Cayó nieve del cielo. La nieve blanca, blanquísima, purísima. Y él se fue a la laguna a ver a los patos el día de nieve. Y sabe que cuando llegó a la laguna, vio la nieve y vio a los patos al lado. Los patos no eran nada tan blancos como él creía. Estaban amarillos los patos. Y ahí él se dio cuenta que los patos no eran tan blancos como él creía. Y muchas veces en la iglesia pasa lo mismo. Nos creemos tan blancos, pero cuando Dios deja de tirar su gloria, no somos nada tan blancos como él. Que Dios nos bendiga. ¿Entendió la historia de los patos?
miremos nuestra verdadera condición delante del Señor. Y si hemos errado, arrepintámonos y convirtámonos a Dios a tiempo. Amén, hermano. Amén. Hermanos, por favor, en el amor del Señor les pedimos. El tiempo es breve, Cristo ya viene. Y si seguimos en una vida tan lejos de Dios, corremos el peligro de quedarnos. Y es de serie la cosa. El evangelio que predicamos es para estar preparados. ¿Cuántos se están preparando aquí para la venida del Señor? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gloria a Dios por los que se están preparando. Ahora yo le pregunto a los que no levantaron la mano, supongo que ustedes están preparados. ¿O no? ¿Sabe, hermano? La Biblia dice, estad preparados. Entiéndalo bien, salga un día del templo diciendo, Dios dice, estad preparados. Así que cuando otro predicador venga, que no sea el evangelista de Puerto Montt o de Arenal, y le pregunte cuántos se están preparando, nadie me levante la mano. Porque el mandato de Dios no es estar preparándose. El mandato de Dios es estar preparado. Eso es bíblico. No se enoje conmigo, la Biblia dice estar preparados. Lo vemos en la parábola de las 10 vírgenes. No dice la Biblia que las que andaban comprando aceite, hermanos, se fueron, sino las que tenían aceite estaban preparadas. Esas se fueron, hermano. Amén. Amén, hermano, amén. Las que estaban preparadas se fueron. Usted cuando lo pasan a buscar para ir al colegio, está poniéndose la blusa, la camisa, el pantalón, poniendo recién los cuadernos dentro de la mochila, o cuando se va al trabajo recién, no sé, preparando, poniendo la herramienta, no. Cuando nos pasan a buscar hay que estar preparados. Así mismo sé cuando venga Cristo. Cristo no va a esperar a nadie. Dios no te va a decir, o le va a decir, Señor, voy a ir a orar un ratito a la iglesia, cometí un pecado, voy a ir a pedir perdón, Señor, aguántame un ratito, en 3 minutos más ven a buscarme, que voy a ir al templo. ¿Se da cuenta que no podemos perder el tiempo? Porque el tiempo es oro, el tiempo apremia, Cristo viene. Si Cristo viniera hoy día, ¿cuánto volaríamos con el Señor? ¿Cuánto verdaderamente nos iríamos con Él? Una gran pregunta que puede sonar repetitiva y cansadora y decir ya, otra vez con eso, hermano, Cristo vendrá. Tarde que temprano, pero Él vendrá. Puede ser hoy día, puede ser mañana, pero no pierda el tiempo en las cosas de este mundo. Prepare su vida para recibir a aquel que viene a las nubes con grande poder y grande gloria. Que Dios nos bendiga. Necesitamos avivamiento, hermano. Lo necesitamos, hermano. Yo en la mañana aquí oraba al Señor y termino y cierro el sermón con esto, hermano. Cuando Dios haga traer un avivamiento sobre esta tierra, sobre Chulao, Verteu, Huehuito, sobre Ayacara, hermano, hay un llamado de Dios. Cuando eso refleje en la iglesia, cuando comienza a caer la gloria de Dios y el fuego de Dios comienza a visitar a la iglesia, Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres llenos de su espíritu. Que Dios nos bendiga. ¿Sabe que cuando hay avivamiento los hombres se paran con autoridad detrás del púlpito? Con sabiduría detrás del púlpito. Pedro, Pablo, Simón, Andrés eran pescadores, hombres del vulgo, no tenían conocimiento, no sabían mucho de las Escrituras, pero cuando se pararon, por Dios que hablaron lindo del Evangelio, y no pasaron por seminarios ni por institutos, sino solamente por la maestranza y la escuela del Espíritu Santo. Cuando su vida sea impactada, hermano, hermana, por el poder del Espíritu Santo, yo le aseguro, usted va a ser un verdadero hombre de Dios detrás del púlpito y va a usar la palabra como nunca antes la haya usado. Allí entonces Isaías, cuando ve esa visión, Dios preguntándose a quién irá, a quién enviaré, quién irá por nosotros. Isaías, lleno de la gloria de Dios y limpio de su pecado, dijo, Señor, Él aquí envíame a mí, yo quiero ir, Señor. Cuando Dios toque a alguien en esta noche,
alguien le va a decir al Señor, Señor, en aquí envíame a mí. La negación, eso es negación de sí mismo. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Si en algo te puedo servir, úsame, Señor. Úsame. Úsame, Señor. Yo en el año 1997 estaba en mi hogar, estaba en el cuarto donde dormía con mi madre, teniendo 5 años de edad, en una casa muy humilde que habían 3 piezas, creo. Una donde dormía yo con mi madre y otra donde dormían mis hermanos, todos juntos. Y la parte de la cocina, el techo de fonola, que en tiempo de invierno goteaba toda, rodeada de cartones porque no tenía forros, sino que era un lugar muy humilde, muy pobre. En el año 1997 yo estaba escuchando la radio Esperanza de Vancouver. En ese tiempo predicaba el pastor Fernando Chaparro, y siempre escuchábamos Radio Esperanza. Y un día el pastor estaba predicando esta palabra que yo he transmitido en este día acerca del llamamiento, dice. Y la predicó con una pasión y una fobia terrible ese hombre, que ese día yo sentí el llamado vivo del Señor a través de la radio. A mí no me llegó nadie ni poner las manos, nadie me dijo anteriormente esto y esto aquí y esto allá, no. Yo escuché la radio, esta palabra, y mi corazón se enardecía con 5 años de edad. Y el pastor a su llamado dice, hay alguien detrás de la radio que le diga al Señor hoy día, venme aquí, envíame a mí. Y allí en esa pobreza, en esa miseria en la que vivía, pasando hambre, lluvia, el viento pasaba por el infierno, nos sacaba todo el techo y había que andar recogiendo las bonolas para volverlas a colocar. En un tiempo donde había frío, todos nos boteábamos en un lugar humilde con mis 4 hermanos y mi madre, que en ese tiempo aún estaba con vida. Allí estaba Andrés y allí escuché el llamado de Dios. Yo ese día caí, el pastor terminó de hacer el llamado y dijo, yo voy a orar por aquellos quienes van a escuchar el llamado de Dios. Yo caí en ese día en la ignorancia de un niño, caí sobre la rodilla, ahí chiquitito, yo dije, Señor, ven aquí, envíame a mí. Si algo te puedo servir toda mi vida, yo quiero que tú me uses, Señor. A la edad de 5 años, hermano, yo le pedí eso al Señor. Pasaron los días, los años, pasé pobreza, miseria, escasez. Tuve que andar pidiendo por las casas, andar dentro de los basureros, buscando comida, ropa para comer, cuadernos para ir al colegio. En una pobreza terrible, hermano. Mi madre tenía que vender comercial para poder llevar el sustento a nuestro hogar. El menor de 5 hermanos huérfanos, el que no teníamos, nunca tuvimos al padre en casa. Allí estaba yo pidiéndole al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. A la edad de 12 años Dios envió a una mujer de Dios a nuestra iglesia. De repente yo estaba aquí jugando por aquí haciendo moriquetas mientras ella predicaba, y de repente me llama a mí y me dice, ven tú, ven. Y me dice, sobre tu vida hay un ministerio. Dios te va a llamar porque Él escuchó la oración que tú le hiciste cuando eras un niño. Yo que me acuerdo estaba solo, en esa habitación. No estaba esa mujer que llegó, pero sí estaba el Señor escuchando mi oración. Que Dios nos bendiga, hermano. Pasaron los días, los años, Dios nos probó, nos hizo pedazos, porque esa es la realidad, nos hizo triza y después Dios nos llamó y se cumplió su palabra. Habrá alguien hoy día que le diga al Señor, Señor, ven aquí, envíame a mí. Alguien dispuesto a negarse, hermano, a negarse a sí mismo, ir por la causa del Señor. Que Dios nos bendiga. Para eso necesitamos el toque del Señor. Vamos a colocarnos, por favor, reverentemente en pie. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias.